más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. Buenos días. Bueno, acá estamos en un nuevo programa del Avispero. Hoy especial porque todavía no está Marina, en un rato va a estar la conductora habitual. Estaremos conduciendo Gustavo Schrauf y yo, Eduardo Wright, ambos de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. La primera parte del programa la vamos a dedicar al tema de agroecología, las agroecologías en disputa, llamamos a esta parte del programa, y están presentes Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales, becario del CONICET, magíster en Desarrollo Rural, doctorando en Ciencias Agrarias y docente de la Facultad de Agronomía e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Y la licenciada Manuela Prola, licenciada en Ciencias Ambientales, becaria del CONICET en Agroecología Extensiva e integrante también de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Hace poco tiempo, Manuela expuso su tesis, dirigida por Julián, y entonces vamos a charlar de ese tema, de los resultados de esa tesis, los avances, opiniones, etc. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No es nada. Bueno, no lo dejé saludar a Gustavo. Bueno, el tema que nos llama hoy está muy bueno. Me tocó ser jurado. Y por un lado aprendí mucho y por otro lado también me di cuenta que en algún momento, como en mi posición, la sentía con cierta ingenuidad, como que era toda una construcción casi idílica, la agroecología, y en realidad, como dice el título, está en disputa muchas cosas, más allá de que está en construcción también. Así que bueno, parte de las preguntas que vamos a hacer es ver cómo nos adentramos en el tema. Bueno, empezamos entonces con la primera pregunta. Ustedes van viendo quién contesta y cómo contestan. Bueno, ¿cómo surgió la idea en relación de la realización de esta tesis, del tema de la tesis, y cuáles fueron los objetivos que se plantearon inicialmente? Bueno, un poco surge de la discusión, de distintas discusiones que veníamos teniendo con Juli, alrededor esto de que hay distintas perspectivas de la agroecología y, sabemos que es un concepto del campo de la polisemia, hay distintas formas de hacer y pensar la agroecología y, bueno, teníamos como la intención de rastrearlas, que es un poco ahora lo que voy a comentar que vamos a hacer, que hicimos como parte del primer objetivo, y vimos un poco que hacia dentro de lo que es el mundo académico había muy poca sistematización, muy poca discusión, o sea que paradójicamente la academia estudiaba muy poco la perspectiva dentro de la academia. Pero eso mismo no pasaba con las otras dimensiones de la agroecología. Estoy haciendo mención, a las dimensiones planteadas por Wessel en ese paper fundacional de práctica y movimiento. Y bueno, no solamente no había tanta información acerca de cuáles eran esas perspectivas académicas, sino que tampoco qué implica la agroecología como ciencia, como disciplina científica. Porque muchas veces se habla de que hay un cierto potencial, de que puede ser como un poco la tercera posición entre conservar o producir, pero bueno, no está capaz muy claro. Y lo que veíamos un poco era que había como una suerte de polarización entre lo que es movimiento y práctica, en la que en definitiva la ciencia, o muchas personas dentro de la academia, se limitaban a tomar postura. Entonces, bueno, a partir de un poco de ese análisis fue que decidimos centrarnos en lo que es la academia, por más de que no desconocemos sin dudas el rol de los movimientos sociales, artífices de posicionar a la agroecología en las instituciones del Estado. Y bueno, y después también, haciendo mención también al codirector de la tesis, bueno, acá está Juli, que es el director, pero Gervasio Piñeiro, que fue el codirector de la tesis, ahí se dio como una hibridación bastante interesante, un poco porque Juli viene más del campo de la sociología y Gervasio de la ecología, y bueno, y ahí pudimos complementar como esas visiones y salió como esta idea de hacer una suerte de relevar todas estas perspectivas y de estudiar como las diferencias, qué era lo que maximizaba las diferencias entre esas perspectivas a partir de, un análisis de componentes principales que se llama. Entonces,
En función de todo eso, de toda esa discusión que veníamos teniendo, planteamos los objetivos que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Con sistematizar las acepciones, todas estas distintas perspectivas que existen acerca de la agroecología, en particular en lo que es Academia Nacional, y plasmar las tensiones que emergen justamente con esto de que la agroecología se está institucionalizando, con esto de que se incorporan nuevos actores, no solo, digamos, hablando de movimientos sociales, sino, lo que se puede decir agentes académicos o técnicos, que suena medio robótico, pero tiene que ver con los que pertenecen a cuestiones ejecutivas de gobierno o a institutos de ciencia y tecnología. Entonces, ese era un poco el objetivo general, y lo que hicimos en concreto fue, por un lado, un análisis documental del proceso de institucionalización de la agroecología, como para que eso nos permitiese encontrar los principales puntos de tensión, y por el otro, a partir de una encuesta virtual, recabar como estas distintas perspectivas que existen acerca de la agroecología hacia dentro de los principales grupos académicos que incorporan este enfoque. Así que un poco eso es lo que guía la discusión de la tesis. ¿El tema surgió primero o fue, teniendo el tema, busco una tesista, o la tesista tenía la demanda, decía, quiero saber sobre esto, cómo sistematizó eso y transformó en tesis? Bueno, voy yo. No, yo creo que fue un proceso conjunto. Me parece que con Manu venimos compartiendo diferentes instancias de discusión políticas y académicas, y en ese marco surgió este tema, ¿no? Siempre decimos esto, ciencia, práctica y movimiento, y lo repetimos como latiguillo, digamos, en algún punto dentro de eso, de instancias militantes o académicas incluso, pero después lo que pasa es que no terminamos de dimensionar o entender, digamos, de qué lugar nos paramos cada uno para discutir y para plantear qué es la agroecología y por qué militamos la agroecología, ¿no? ¿Y en Argentina cuándo se comenzó a hablar de agroecología y cuáles fueron las primeras instituciones que se pusieron en el tema? Bien, es difícil marcar un punto concreto y fundacional, digamos, ¿no? Porque justamente estas diferentes acepciones de la agroecología hacen que nos podamos parar desde diferentes lugares para pensar cuándo se empezó a hablar. Porque si rastreamos los orígenes, si se quiere, salen desde el ámbito académico, en Alemania particularmente, donde dicen, es ecología aplicada al agro, ¿no? Y empiezan a usar esa terminología. Ahora, nosotros estando acá y habiendo hecho una traducción latinoamericana, lo que vimos con Manu es que quien empieza a retomar esos términos son los propios movimientos sociales, ¿no? En su propia lucha por la defensa del territorio, la búsqueda del arraigo rural y demás, empiezan a incorporar ciertas demandas o ciertas discusiones ambientales, ¿no? Como lo que Svampa dice, el giro ecológico de los conflictos territoriales en algún punto, y empiezan a incorporar eso. ¿Por qué? Porque justamente ya venimos de varios años de paquete tecnológico, después Revolución Verde y demás, y empiezan a encontrar ciertas limitaciones, no solo para el modelo productivo, sino también empiezan a encontrar afectaciones en su salud y sobre todo limitaciones económicas. Yo no me canso de hablar con productores que lo que te dicen es que dejé de producir convencional porque ya no me alcanza la plata, digamos, directamente. Entonces también hay una cuestión ahí que es interesante para indagar. Y a partir de eso empiezan a construir en los 90 esta discusión de la agroecología que empieza a estar como focalizada en algunos puntos particulares, en organizaciones muy capaz pequeñas o familiares o lo que sea, y no terminaba de tomar estado público. Y mismo desde los programas de gobierno en los 90 podemos pensar en el ProHuerta, que si bien no hace mención explícita a la agroecología, digamos, porque no estaba en el lenguaje, no estaba en el debate público, en definitiva fomentaba, digamos, ese modelo productivo. Ahora sí, después del estallido social, en el 2001, los movimientos sociales se empiezan a organizar, empiezan a escalar, a crecer y a tener mucha más incidencia en el debate público y político, y ahí se empieza a visibilizar mucho más. De la mano, académicos y académicas con cierta trayectoria empiezan también a meterse en el tema, ¿no? Si pensamos hoy, el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, que es Santiago Sarandón, uno de sus primer artículo, porque escribe hace mucho, pero uno de los más reconocidos, si se quiere, es del 2002. Entonces podemos empezar a ver en esos momentos, finales de los 90, principios del 2000, los primeros atisbos de empezar a instalar la discusión, ¿no? Pero fíjense que todo el tiempo que pasó para conformar la Sociedad Argentina de Agroecología, que fue 2018, si no me equivoco. Entonces fue mucho tiempo de discusión, de visibilización, de instalar la agroecología en el debate público,
Y sin duda fue en el contexto de la resistencia al macrismo donde me parece que terminó de escalar e instalarse, ¿no? Con la aparición de la UTT, esa famosa represión que hubo en el Congreso, a los verdurazos. Bueno, me parece que ahí hay algo para investigar entre el rol de los movimientos sociales en la defensa de sus propias luchas y de sus condiciones de vida y la herramienta de la agroecología que permitió eso, visibilizar y escalar y en que todos empecemos a hablar de esto, ¿no? Por más que se esté investigando hace mucho tiempo y los movimientos lo están practicando hace mucho tiempo, bueno, la instalación del tema en el debate público es muy reciente, ¿no? Esto, 10 años como mucho. Bueno, en parte ya Julián lo contestó, pero entonces, resumiendo, ¿qué dificultades han habido para la institucionalización y la profundización de la agroecología en nuestro país? Bueno, y en general, ¿no? Primero retomando un poco esto que decía Juli de que es un poco a partir del macrismo también que toma como más vuelo también la discusión. Uno de los primeros objetivos de la tesis que tenía que ver con este análisis documental, a partir del que encontramos distintos periodos de institucionalidad, no por, digamos, mencionarlos todos porque es algo medio largo, pero puntualizar en que uno de los periodos que denominamos el periodo neoliberal fue, digamos, el que se observó, digamos, como un punto de quiebre en el sentido que la política de achicamiento y de financiamiento que hubo, sobre todo dirigida a lo que es el sector de la agricultura campesino e indígena, bueno, hizo que se eleve el conflicto y por ende que el sector, digamos, sobre todo ese conflicto que se dio en ese momento y además, digamos, sumado a la crisis también que luego del problema con la 125 en el 2008, hizo que todo ese periodo de conflictividad permee, digamos, hacia dentro de la política y que haya mayor decisión para apoyar y dinamizar esos sectores y que entonces, por ende, se visibilicen estas discusiones. Y un poco también otras de las dificultades que se encuentran en este proceso de institucionalización tienen que ver, bueno, con esto de que muchos autores hablan de que, bueno, de que la agroecología está de moda a partir de que se empieza a institucionalizar. Entonces hay nuevos actores que se hacen eco de esa discusión, que toman esas narrativas. Entonces se hibridan perspectivas, se hibridan saberes de personas que vienen de ámbitos muy disímiles. Mismo un poco eso también es lo que guía la discusión de la tesis. Nosotros empezamos a encontrar que un poco por, digamos, no explícitamente en lo que tenía que ver con la tesis, pero por proyectos en los que estábamos involucrados aparte, que productores, digamos, tanto de la agricultura familiar como productores más medianos a grandes, hablaban de este tema y lo problematizaban, incluso encontrándonos con actores que no, digamos, no querían hacer mención a la agroecología por la polémica que se generaba alrededor. Bueno, y esto de que, digamos que diferentes formas de hacer y pensar la agroecología hubo desde sus inicios, que, digamos, se remonta como a los años 30, pero digamos que lo que genera dificultad en este proceso de institucionalización tiene que ver con no esas diferentes formas de hacer y pensar la agroecología, sino con que se empieza a institucionalizar un discurso contrahegemónico. Digamos que eso lo que hace es que movimientos sociales, agentes estatales, sociedad civil interactúen, disputen, influyen política e ideológicamente la agroecología en ese proceso. Entonces, lo que intentamos, digamos, poner sobre la mesa con la tesis es un poco que este debate, que a priori puede parecer, no sé, al hablar del entramado de acepciones de la agroecología, puede parecer más técnico, más de estudios más epistemológicos o etimológicos, tiene que ver más con una discusión político-ideológica. Digamos, podemos leer alguna frase textual de alguno de los actores. No sé, por ejemplo, La Vida Campesina habla de que las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria. O también encontramos a Vigliso, que habla de que la agroecología es un virus de lenta penetración ideológica. O que es a la agricultura lo que la homeopatía es a la medicina. Entonces, en esas frases lo que vemos es eso, que a partir de problematizar este entramado de acepciones que coexisten bajo este término de agroecología, es ese bagaje político lo que abre un campo en disputa en la actualidad en torno a la concepción de agroecología en los ámbitos institucionales y en los ámbitos territoriales. Lo que pasa también es que en los ámbitos territoriales quizás
convivían esas distintas formas de hacer agroecología, pero al permear, digamos, en lo que es las instituciones del Estado, se genera toda una discusión a la hora de, bueno, diseñar políticas públicas y entender cuál es la definición que se incorpora y qué alcance tiene y a quién deja fuera. No sé, Juli, si quieres complementar algo más. No, me parece que está buenísimo el recorrido y simplemente retomo algo, que es que me parece que el día que la agroecología deje de generar conflicto, estamos en problemas. O sea, me parece que muchas veces se busca generar consenso o muchos académicos y académicas no se meten en ciertos temas porque son polémicos. Y quienes habitamos la academia o los diferentes espacios con una perspectiva militante o de transformación, tenemos que abrazar el conflicto, porque el conflicto es lo que permite producir sentidos, abrir espacios para la discusión de un modelo que está agotado y que todavía no le encontramos, digamos, la respuesta o la salida a ese modelo que ya está agotado, digamos, ¿no? Porque son los mismos productores que fomentan este modelo los que están encontrando otras vías. Entonces me parece que abrazar el conflicto implica eso, no dejar de perder la perspectiva contrahegemónica de la agroecología. ¿Por qué? Porque muchos autores lo que hablan es esto, desde que se incorporó en el discurso de la FAO, la agroecología habilitó que muchas personas que antes la denostaban o que no tienen esa perspectiva de transformación, que se metan en ese debate, no con ánimos de cooptarlo, para mí, digamos, por haber hablado con muchos de ellos, sino porque simplemente ven que es ecología aplicada al agro, que hacen prácticas sustentables y que mejora el ambiente. Y sin darse cuenta o sin ser consciente de eso, están invisibilizando todo un recorrido de 30 años de militancia contrahegemónica que hizo que llegue a institucionalizarse en la FAO, pero al retomarlo de como si hubiera empezado en 2020, cuando lo incorporó la FAO, están invisibilizando todo ese proceso y toda esa lucha que tuvieron sobre todo los movimientos campesinos, no en la academia. Entonces de repente los académicos, las académicas se meten en un debate que se construyó al calor de las luchas sociales y sin darse cuenta, ¿no? Por tener una perspectiva crítica, están invisibilizando todo ese proceso, ¿no? Y queriendo, ¿no? Digamos, dejándolo de lado e iluminando solo una parte del debate, ¿no? Entonces todo lo que ilumina oscurece otro. Entonces si todos nos concentramos y todos los recursos van para la agroecología institucionalizada que solo piensa las prácticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la agroecología de la lucha social y la lucha política por un modelo agropecuario distinto va a quedar dejado de lado, ¿no? Incluso hablar de reforma agraria. Estoy convencido que muchos de los que hoy se meten en la discusión de la agroecología le escapan ese término, porque ese sí que va a seguir generando conflicto durante mucho tiempo. Y yo lo retomo constantemente, porque no hay forma de hacer agroecología sin acceso a la tierra. Y para hacer acceso a la tierra necesitamos una reforma agraria integral, y eso es importante que lo pongamos sobre la mesa, y que genere conflicto y que genere debate, ¿no? Sí, una pregunta que muchas veces me surge es si es posible la agricultura con la forma de tenencia de la tierra actual. No sé, yo veo muchos productores hortícolas que arriendan y que su problemática sobre la tenencia de la tierra, sobre qué márgenes de tomar decisiones, no son muchas. Entonces digo, ¿hasta qué punto, hasta que eso no cambie, uno no puede hablar realmente de agroecología? Es eso, van de la mano y hay que poder hacer el ejercicio de que vayan de la mano, porque si no nos vamos a concentrar en las prácticas entre asociación de cultivos o ver cómo afecta tal bicho a la planta y no sé qué, y nos corremos del debate central, que es que para que un productor, una productora pueda planificar, primero no tiene que estar ahogado con el tema del alquiler. El otro día justo visité un productor ahí del Cinturón Hortícola de Plata que pudo conseguir su tierra y lo que dice, bueno, yo no corro, porque lo que te obliga el alquiler es a correr, y cuando tenés que correr atrás de la plata para poder pagar el alquiler, es que caes en el modelo convencional porque apurás los cultivos para poder rendirlo. Y agrego más que también es la comercialización, el otro punto central, porque hace 2 semanas fui a ver una productora que dejó de vender en bolsones, porque hubo un problema con la organización, está empezando a hacer más monocultivos, si se quiere. Porque el bolsón te obliga a tener un policultivo, te obliga a asociar cultivos, porque vos vas metiendo, digamos, diferentes elementos en el bolsón, y desde que se pierde esa herramienta de comercialización, la culata de camión no pasa, porque no le sirve por poca verdura. Entonces, ¿qué hace? Hace monocultivo para generar escala y que el camión pueda pasar por su quinta. Entonces, son esas dos cosas para hablar de la agroecología, ¿no? Las que se necesitan. Bueno, ¿qué avances hemos logrado
con respecto a la agroecología en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires? Bueno, perdón, agarro de vuelta el micrófono. No, me parece que al calor, digamos, de ciertos movimientos estudiantiles que fueron abriendo discusiones en la facultad sobre su formación, se generaron muchas instancias de pasantías con movimientos campesinos, en particular con el MOCASE, y a partir de eso cada vez más docentes se fueron metiendo al tema, a la discusión, y así que se fueron institucionalizando un montón de elementos dentro de la facultad, que hacia afuera muchas veces se ve como o la facultad del agronegocio, o que solo piensa en el modelo hegemónico, pero realmente hay mucho entramado hacia adentro que pensamos la soberanía alimentaria y la agroecología. En particular, obviamente, tengo que nombrar la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, desde ya, que viene ya hace mucho tiempo. Ahora la feria, que es uno de los principales herramientas o discusiones que abrió la Caliza, va a cumplir 10 años, la Caliza tiene 12. Y después está en el área de agroecología, que es un ámbito más académico, pero ya es la facultad institucionalizando el debate académico de la agroecología. También hay materias que son optativas o electivas que abordan estos temas. Una de ellas es agroecosistemas campesinos, que también tiene un viaje vivencial con comunidades campesinas. Y después hay muchos otros investigadores que ahora se están metiendo, digamos, en el tema a ver más las prácticas agroecológicas. Que vuelta, capaz en mi discurso a veces yo me centro mucho en otro lado y no quiero denostar, digamos, quienes se concentran en las prácticas en la asociación de cultivo, porque sin esas investigaciones nosotros no podríamos hablar de agroecología, reforma agraria, etcétera, ¿no? Entonces es la complementación y creo que eso un poco lo demuestra la tesis de Manu y el trabajo articulado con Gerba, digamos, ¿no? Pero ante todo, para poder laburar bien, nos tenemos que dar un baño de humildad y dejar los egos un poco de lado y pensar que nuestra visión de la agroecología es la más importante, porque son complementarias y nos necesitamos, ¿no? Entonces, me parece que la Facultad de Agronomía empieza a tener esa complejidad. Ahora lo que nos falta es, bueno, juntarnos y poder reconocernos de la importancia que tiene la mirada de cada uno, ¿no? Sin dos aclaraciones. Cuando decías Gerba, te referís a Gervasio. Sí, mismo también el niño con eso y lo que hablábamos antes del acceso a la tierra, también de algunos viajes que puedo hacer en el marco de estar trabajando también con Gervasio, claramente con otro tipo de productor más extensivo, empezaba también a permear como esta problemática del acceso a la tierra. Obviamente que es importante señalar la diferencia entre, digamos, lo que implica el acceso a la tierra para el sector de la agricultura familiar campesina indígena y lo que implica para un productor capitalizado, en donde, bueno, no es un medio de vida. Pero digamos que es una problemática tan estructural que empieza también a salir en estos otros ámbitos. Por ejemplo, algunos asesores de asociaciones de productores que hablaban justamente de esto, de querer, digamos, de entender la importancia de, bueno, tienen muy como esta mirada de conservar el ambiente y de pensar más en una producción a largo plazo, de fomentar prácticas sustentables y de sugerirlas, digamos, a los productores, pero que, bueno, muchas veces los beneficios de esas prácticas no se ven en el corto plazo y entonces los contratos, digamos, de alquiler de nuevo inciden en que no las terminen tomando para no asumir ese riesgo. Entonces es una problemática tan estructural que empieza a surgir también en distintos ámbitos. Eso. Para agregar una cosita más última de la facultad nuestra, por suerte estamos empezando a interactuar más entre los distintos grupos. Una prueba de eso es que en un programa el año pasado tuvimos a los responsables de especialización en agroecología, Eli Jacobo y Santi Cotroneo. Hicimos entrevista y ya quedó pendiente para este año una segunda con los resultados de las tesis de los especialistas. Y la semana que viene haremos un viaje conjunto de un proyecto que está de la facultad, que interviene Caliza, que es el sistema participativo de garantía, con los alumnos de la especialización. Así que pues somos varios grupos que muchas veces estamos trabajando disociados y bueno, esto es otra muestra de eso, tratando de interactuar cada vez más. Muy bien. Los silencios acá son mortales. No sé, creo que estamos cerrando el espacio de agroecología. Una
pequeña reflexión. Yo en su momento lo pensaba otra vez como el enfoque que ustedes decían de las prácticas, las técnicas, y después uno se da cuenta que hay cuestiones sociales muy relevantes para que eso exista. Hablamos lo de la tenencia de tierra, comentaron lo de la comercialización también, y yo les dejo algo que es nuestro, de nuestra cátedra de genética, que en realidad toda la genética ha sido pensada por una forma de producción que no es agroecológica. Y entonces ha habido toda una selección que bajo condiciones agroecológicas no sabemos cómo responde, o quizás podamos mejorar la respuesta. Así que también del lado nuestro hay todo un desafío para contribuir a que quizás no sea lo más relevante, hay que ser humilde, pero sí es una cuestión importante. Quien controla la semilla controla el resto de la cadena. Claro, justamente. Y te agrego una más, también los desarrollos tecnológicos. Como puede ser que estemos pensando en drones, en Aztech y la tecnología 4.0 y no sé qué, y en el sur cebollero los productores que exportan cebolla siguen sembrando con el dedo. Entonces también los avances tecnológicos están pensados para un modelo y no puede ser que nadie piense en cómo pueden sembrar los pequeños productores. Muy bien. Claro, Bueno, porque muchas veces las tecnologías, digamos, sin dudas tienen potencialidad y, digamos, sirven un montón, pero muchas veces está bueno pensar, bueno, quién se apropia de esa tecnología y quién queda fuera, de nuevo, digamos, excluido de todo este sistema. Sí, nosotros sinceramente de genética no pensamos hacer mejoramiento agroecológico y nos dimos cuenta que estábamos haciendo porque, entre otras cosas, cuando uno selecciona algo, a veces si le pones fertilizantes, si pones para medir las cosas, evitas todo contacto con insectos y enfermedades, estás seleccionando sin darte cuenta un modelo productivo. Entonces nosotros sacamos eso y nos damos cuenta que de esa manera estamos seleccionando una resistencia porque no le ponemos nada. Y bueno, ahora estamos sí siendo conscientes, pero en su momento inicial no éramos conscientes, y gracias a estas discusiones, que a veces uno las escucha, nos enriquecen. Así que cuando hablemos de tomate, vamos a meter la parte genética en la agroecología. Bueno, antes habíamos hablado en la semana de varios temas y, bueno, obviamente con entusiasmo se nos fue el tiempo, así que les pido ahora que de las cosas pendientes sinteticen un poco para cerrar la nota. ¿Qué otro comentario quieren hacer? Bueno, un poco como capaz los resultados, digamos, de este análisis de las distintas perspectivas, que, bueno, sin dudas, obviamente acá estamos en la radio y no se pueden ver estos gráficos, pero a raíz de hacer como se llama análisis de componentes principales, pero el punto es a raíz de ver cuáles son las diferencias entre todas estas perspectivas. El gráfico mostraba que había casi tantas perspectivas como personas, con lo cual eso es lo que en definitiva nos habilita a pensar en las agroecologías en plural, así como dentro del feminismo, hoy por hoy se habla de los feminismos. Y otro de los resultados importantes de la tesis tiene que ver con los puntos en los que, digamos, los principales puntos a partir de los cuales divergen las perspectivas de los actores, porque si bien es un avance también construir, digamos, los consensos necesarios, como el marco conceptual de la agroecología que surge hace poco en la Dirección Nacional de Agroecología, también nos parece que brinda mucha luz el tema de, bueno, plantear a la agroecología como campo de disputa y entender cuáles son las variables, los puntos principales que hacen que ese debate, digamos, o digamos que obstaculizan en definitiva ese debate y que hacen que no sea tan sencillo llegar a un consenso. Y en ese sentido, lo que encontramos es que esos principales puntos a partir de los cuales divergen las perspectivas tienen que ver con acceso a la tierra, justamente esto que hablábamos, soberanía alimentaria, buenas prácticas y esta noción de que la agroecología es una estrategia viable para sistemas de pequeña escala. Y acá de nuevo reforzamos como esto que decíamos al principio de esa polarización que existe entre, o sea, vemos que son variables más referidas a lo que es movimiento o a lo que es práctica, y bueno, de nuevo existe esta polarización entre práctica y movimiento en donde la ciencia se limita más o queda más relegada a eso, a tomar postura, o quizás más anclada a la noción de movimiento en función de la historia, digamos, de la región y de la Argentina. No, creo que no pudo haber cerrado mejor, así que simplemente agradecer la invitación
y el espacio para charlar de estos temas que nos apasionan. Bueno, y lo seguiremos. muchas gracias a ustedes y como dice Gustavo, seguiremos con estos temas seguidamente, que es uno de los temas principales del programa, la agroecología. Gracias. No, muchas gracias. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. La suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Hola, me llamo Mónica. Bueno, para mí la agroecología es una puerta que se abre hacia un futuro donde todos podamos vivir mejor, tanto los que cultivan la tierra como los que consumimos los frutos de ella. Creo que programas como este, de esta radio, que difunden el tema, son importantísimos porque cuanto más información tenemos, sabemos la importancia que tiene el tema. Bueno, los felicito y les mando un abrazo enorme para todos. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es vida en salud y en armonía con todos los seres vivos. El avispero, reverdeciendo el asfalto. El avispero, una trinchera verde. El avispero, cerca de las raíces. Bueno, ahora continuamos con el avispero y ahora Gustavo pasa de ser entrevistador a entrevistado y ahora le voy a presentar porque lo presenté el nombre nomás, pero no su funciones en la facultad. Gustavo Schrauf es
profesor titular de la Cátedra de Genética, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Facultad de Agronomía y director del credero Cultivos del Sur de la Facultad. Y hoy nos va a hablar sobre un proyecto que está llevando a cabo en la facultad que se llama Al Rescate del Tomate Criollo. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, yo recién llego, pero eso, inauguramos en el programa la columna de Gustavo Strauss. Sí, la idea es contar algunos programas nuestros y también vamos a invitar a unos programas que están con avances interesantes en otros temas. Como decía, la genética es apasionante porque es la vida, pero también lo que charlamos recién en agroecología, la semilla, que en realidad es la genética, condiciona mucho. Entonces, es algo que también desde mi lado hace relativamente poco lo aprendí. Siempre pensé que era un insumo más la semilla y la genética. Y después cuando uno entiende todo el modelo, se da cuenta que ese eslabón es clave porque condiciona todo. Entonces, y también si queremos cambiar la forma de producir, también tenemos que seleccionar genotipos aptos, de alguna manera o que respondan a ese tipo de manejo. Y en una de esas estamos condicionados por esa genética sin darnos cuenta. Si no podemos, a lo mejor, movernos mucho, con mucha libertad de lo que hacemos, porque esa planta está adaptada a ser manejada de esa manera. Y así fue seleccionada. Digamos, si no puede competir con una maleza por su estructura, arquitectura foliar hace que quede mucha luz y entonces las malezas pueden aprovechar ese espacio, y nadie pensó decir, bueno, ¿cómo podemos generar una planta que a lo mejor sombre a las otras y no necesite estar agregando un químico para controlarlo? Y eso se puede lograr genéticamente, pero bueno, fue de la mano que la misma empresa que seleccionó la genética era el que vendía el producto químico. Entonces, bueno, para esa empresa es un negocio redondo, y en el caso del tomate, que vamos, es un ejemplo bastante interesante de algunos errores en mejoramiento y que hemos sido conscientes que algo mal hemos hecho. Entre otras cosas, todos, cuando vamos a una verdulería y vemos un tomate con lindo aspecto, sabemos que cuando lo ponemos en la mesa y lo comemos, vamos a ser defraudados. Y un investigador una vez me dice, cuando rendí el concurso de profesor, me dice, bueno, te encomiendo una tarea, tenés que hacer un tomate con sabor. Y, wow, es una tarea. Y dentro de la cátedra de genética, un investigador muy, muy renombrado, muy reconocido, es uno de los más importantes en cuanto a su nivel de publicaciones, que es Fernando Carrari, que trabaja en metabolismo del fruto del tomate. Le planteamos eso. Fernando, tenemos un desprestigio enorme en la genética porque estamos comiendo tomate de plástico. Y él decía, no, es complejo. Bueno, gran parte de su producción tiene que ver, producción académica, producción de publicaciones, tiene que ver con entender cuestiones genéticas, especialmente metabolómicas, de que hacen un fruto tenga sabor, tenga valor nutritivo o no lo tenga. Y consciente de que era complejo, decía como que era muy difícil de resolver. Y un día él mismo se apareció en la cátedra con una colección enorme de tomates antiguos. Es decir, que lo que había pasado antes tenían sabor y lo hemos perdido producto del mejoramiento. Entonces la colección esa era de tomates de Argentina, que en el siglo pasado habían sido cultivados. Alrededor de 160 colecciones de tomate. Y dice, bueno, acá debe estar el sabor perdido. Y bueno, vamos a plantarlo. Y nos dimos cuenta que era mucho material, no teníamos la capacidad de la cátedra. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, primero vamos a ver si germina. Bueno, germinó todo. Y ahí era muy lindo, pero un problema. ¿Cómo todo podemos estudiarlo, analizarlo, ver si realmente ahí están los tomates con sabor? Pedimos ayuda, vinieron estudiantes a ayudarnos, vinieron de otras cátedras a ayudarnos, y dentro de la feria, eso también es una parte más rica, y que a lo mejor tiene que ver con la modalidad que empezamos a trabajar. Un productor de semillas de tomate se acercó a colaborar y dijo, ¿puedo poner un Facebook invitando a que quiera colaborar? Y digo, sí, que quiera colaborar, porque si no, esto se nos... Digamos, no tenemos capacidad de evaluar todo esto. Y entonces puso la nota y empezaron a venir vecinos, vino gente que hacía huertas comunitarias,
de huertas de, yo sé, de la Villa 31, vino gente de la comunidad boliviana, docentes, maestras. Es una cosa que, bueno, nos enriquecimos muchísimo. Yo me acuerdo una frase de una productora boliviana, dice: yo acá vengo a aprender. Bueno, aprendimos de ella, porque la habilidad manual que tenía con el cultivo no la teníamos ninguno de nosotros. Y se permitió llegar al cultivo y evaluar, y fue un hito, la feria. Un día dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación si realmente acá está el sabor. Cuando plantamos los tomates, pusimos tomates modernos. Y también se nos ocurrió, para la degustación, y un poco asesorados por el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Facultad de Agronomía, nos asesoraron, Alejandra Picayo y Conste, cómo hacer esa degustación, cómo hacer la encuesta para tomar datos de la degustación, y ahí nos ayudaron muchísimo. Vino mucha gente a ayudarnos a cortar los pedacitos de tomates, agregamos tomates de verdulería. Bueno, entró esa degustación, más de 600 personas participaron, degustando y categorizando. Y el resultado, así, síntesis, cuanto más antiguo, más sabor tenía. Y algo muy importante, el tomate aplazado, el de peor puntaje, fue el tomate de verdulería. ¿Qué diferencia había con el tomate nuevo cultivado por nosotros? Era el manejo. Nosotros al tomate nuevo lo que hicimos es lo cosechamos maduro y lo pusimos para la degustación. ¿Qué tiene el manejo actual? Y que se cosecha verde, muchas veces se refrigera, pasa mucho tiempo fuera de la planta hasta que llega a nuestra mesa. Y eso también hace perder el gusto, y por eso la diferencia entre los tomates modernos cultivados por nosotros y este tomate que venía de verdulería, que fue el aplazado. Ojo, que también hay una cuestión genética, porque los tomates modernos tuvieron relativamente bajo puntaje. Así que hay una cuestión genética y una cuestión de manejo. Y nosotros, que somos la cátedra genética, decimos, bueno, vamos a trabajar sobre eso. Vimos que había mucha variación, había materiales interesantes. Dentro de esos materiales había un material que, digamos, se llamaba JDP, y no sabíamos bien qué significaba. Me imaginamos que se llamaba Perón. Encontramos esa cita en trabajos chinos. La gente de La Plata tenía conocimiento de ese material, y empezamos a ahondar, y realmente en los registros culturales no figuraba. Eso nos... ¿qué pasó acá? ¿Se inscribió? Capaz que nunca se escribió. No, sí, se inscribió, y hubo un decreto en el 56 que todo lo que se llamaba Perón estaba prohibido. Bueno, este material fue prohibido. Sin embargo, en Estados Unidos, este material se difundió como Perón, se difundió con el nombre que lo introdujo, que ahora no me acuerdo, un investigador de Estados Unidos, y se difundió con el tomate que no necesita spray. Digo, ¿qué es eso? Y claro, era resistente a Fusarium, y fue la entrada al tomate al invernáculo, porque era tolerante a enfermedades fúngicas. Así que aprendimos mucho de este trabajo, mucho. Continuamos el trabajo. Parte de lo que nos permitió el que fuera mucha gente fue enriquecernos, trabajar con gente de La Plata, con fisiólogos, con gente de exactas, con productores que querían la semilla cuando empezaron a vender. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y la idea fue, vamos a conservarla, vamos a guardarla, pero también vamos a distribuirla. Y quizás la mejor manera de conservarla no sea tenerla en un banco de germoplasma, sino que la semilla fluya. Hicimos un acuerdo en el primer año de distribuir semillas a cambio de que nos entreguen el doble al año siguiente. Nos agarró la pandemia. Y ahí cortó un poco el vínculo con los productores. Nos llamaban y nosotros no sabíamos qué hacer. Bueno, distribúyala en sus conocidos. Y algo que igual nos llegaron semillas, nos dimos cuenta que muchas veces esa semilla que dábamos no volvía igual porque se cruzaba con otros tomates. Entonces, si queríamos guardar la identidad, teníamos que tener un cuidado especial de que no se cruce con nada, pero queríamos aprovechar también esa red que se generó de gente que estaba también, además de multiplicando, evaluando los materiales, porque nos comentaban, este toleró ácaros cuando los otros tomates que tengo se murieron todos.
Y eso también lo comentaba otro la misma sesión, de la misma colección. Así que dijimos, esto es una oportunidad de una evaluación en red enorme. En este momento hay 700 huerteros de buena manera que están evaluando los tomates. Recibimos planillas con información de datos. Hay una plataforma que está semiconstruida, se llama Biolef. Gracias a ello nos comunicamos con productores. Hizo una red de WhatsApp. Y ahí suben fotos de cómo se está evaluando. Y lo que dijimos, en lugar de tomar semilla, devolvernos semilla, era toma con la condición de que lo evalúes y nos diga cómo le va el tomate y si lo puedes componer con algo mejor. Ahora también tenemos degustaciones de todos esos tomates y el tomate está siendo evaluado desde La Quiaca a Ushuaia. Realmente es impresionante cómo se distribuyó y mucho casi espontáneamente, que también muestra cómo iniciativas a veces van mucho más lejos de lo que uno se imagina. Nosotros pensamos en un cordón platense, en un cordón de Buenos Aires. Tuvimos vínculo con gente de Mendoza, con gente de Rosario que trabaja muy bien en mejoramiento de tomate, nos están ayudando mucho, pero en realidad la red que se creó de evaluación fue impresionante. Así que esta modalidad, digamos, tiene como riqueza que algo que era chiquito, era un grupo de investigadores que querían decir, bueno, hagamos algo, ahora es un grupo muy grande, con autonomía, es decir, mucha gente intercambia entre sí materiales y nos comentan cómo le fue en un lugar a otro. Por otro lado, hay materiales que en muchos lados dio muy bien, entonces dijimos, bueno, estos materiales vamos a multiplicarlo y cambiar a escala. Y ahí tuvimos una ayuda, que fue el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que nos dio una mano muy importante. Por un lado, puso los invernáculos de Gorina en época de pandemia, donde no podíamos evaluar en ningún lado, y ahí se multiplicaron semillas de los 3-4 materiales que están destacando, como para que cambie la escala, y el tomate no solamente sea un tomate de una huerta o de un productor pequeño, sino que realmente llegue a la mesa de todos. ¿Por qué? Porque es un tomate con sabor y seguramente todos lo vamos a valorar. Y bueno, en ese sentido, este año se han producido un nivel de cantidad de semillas que seguro el año que viene vamos a tener, no solamente en las ferias, sino también, a lo mejor en muchas verdulerías, un tomate con sabor. Estamos inscribiendo 3 materiales, lo inscribimos en el registro de cultivares, no de propiedad, de modo que el que quiera usarlo lo puede usar, pero tampoco haya una apropiación indebida del material. Es decir, que alguien diga, esto es mío, y entonces el resto no puede acceder. Pero bueno, en gran parte hubo un apoyo también importante del Ministerio de Desarrollo Agrario. En este momento estamos presentando proyectos para poder continuar, pero los resultados que tenemos son muy interesantes, y algo que también empezamos a hacer es decir, bueno, ¿qué les falta a estos tomates? Y si quizás algunos no produzcan muchos. Otro, la vida post cosecha es relativamente corta. Y algo que nos pasó, que también es muy lindo, no solamente dábamos semillas, sino que había gente que traía sus semillas y decía, tengo este material que está muy bueno, que es muy rico, o que tiene una vida larga post cosecha. Uno de esos materiales resultó que es un material de Mallorca, que es de donde salió el tomate de larga vida. Parece que a una de las variantes de larga vida es este tomate que nos dieron, que además no tiene el tan mal gusto de larga vida, así que lo hemos cruzado con tomates antiguos, con estos tomates, con el Perón, por ejemplo, y la idea es tener un tomate muy rico, pero que tenga una vida post cosecha mayor. Y los híbridos que hemos obtenido posiblemente no lo vendamos como híbridos, no se comercialice como híbridos, sino que sigamos adelante para fijar, porque lo que hemos descubierto es que esos híbridos están combinando características, y esas características podemos seguir adelante varias generaciones y fijarlas. Eso está en estudio ahora, estamos teniendo los datos, pero por ejemplo encontramos que plantas que tenían muchas flores y frutos pequeños, tipo cherry, las cruzamos con plantas de tomates grandes y resultaron plantas con muchas flores y tomates bastante grandes. Así que la producción incrementó muchísimo. No sé, a ver, una planta 5 kilos, otra 7, bueno, el híbrido 10 kilos. Así que hay
características interesantes que se combinan, se pueden seleccionar y que también es el trabajo a futuro. Y lo más interesante es que está en Gorina van muchos productores, los productores también dicen, esta planta me gusta, y algo que vamos a hacer permanentemente es, este fruto me gusta o no me gusta. Así que todos siempre van a estar invitados a participar de la degustación del tomate. Bueno, muchas gracias. Casi nos dejaste sin las preguntas que pensábamos porque ya dijiste todo. Y que ya hay, lo que dijo, los logros. Ya hay los logros. ¿Y cómo sigue? Bueno, esos proyectos que han presentado buscan que seguir con los cruzamientos. ¿Qué buscan a futuro? Sí, los materiales que más se destacan los hemos cruzado entre sí. Hemos cruzado cosas locas de un tomate ruso que también alguien vino y lo trajo. Dice, esto es de un tomate de medio kilo, es un monstruo. Produce pocos frutos, muy mala vida post cosecha, pero es un tomate grande. Bueno, lo cruzamos con tomates chiquitos y muchos y tienen cosas interesantes esos cruzamientos. El tomate de Pomodoro Ramayet se llama, que es el de larga vida que usamos como fuente. Vino también de un productor que nos cedió ese material y que nos abrió también una perspectiva de análisis. Estamos trabajando y estudiando esa vida post cosecha. En este momento hay tomates en estanterías viendo a ver cuánto dura. Y sí, uno ve que esos tomates duran un poquito más. Mira. Porque estamos viendo el mantenimiento del peso del tomate. Cuando se va deshidratando, decimos, está perdiendo el agua, está perdiendo su vida post cosecha. Y este tomate retiene bastante más la humedad. Así que bueno, estamos, como dice el título, apasionados. Es apasionante, estamos apasionados con estos resultados, con datos que recibimos de otros lados y con ganas de continuar. Hay probablemente mucho para avanzar y hacer. Seguramente hay enfermedades que aparecen y que vamos a tener que buscar formas de resistencias. Una de esas es injertos con pies silvestres, que vamos a probar este año. Pusimos un proyecto que también alguien trabaja con colecciones silvestres, nos prestó la colección y nos pidió si las podíamos multiplicar, y las estamos multiplicando, pero también estamos encontrando, uno pasa por esas silvestres, las toca y tienen un aroma impresionante, y parece que esas sustancias volátiles están asociadas a la defensa de las plantas. Y cuando se enferman, esas plantas están sanas. Así que también a veces, haciendo un mejoramiento, no nos dimos cuenta y perdimos muchos mecanismos de defensa de las plantas. Sí, así que bueno, estamos... Ahí la columna de Gustavo Strauss con la genética es apasionante, se inscribieron esas 3 variedades, nos contaste todo lo que se viene haciendo en Gorina y este proyecto del rescate del tomate criollo que tuvo un premio, ¿no?, del Centro Internacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, estamos, no sé si querían agregar algo más. Tuvimos, este programa es como que lo hacemos desde la agronomía, porque nos importa, la entendemos a la agronomía como, ¿no?, productora de alimentos, y nos estamos yendo entonces con música. Bueno. Les agradecemos un montón, y va a estar todo disponible, todo el programa por Spotify. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos con Gracias, música. Gracias, placer. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh.
instante sobrevivido al caminar